Bueno, parceros, aquí en pantalla tenemos a la izquierda el gráfico diario de BTC y a la derecha tenemos el gráfico semanal. Si han venido siguiendo los análisis que se han hecho en este canal, recordarán que desde hace aproximadamente un mes, con ese rebote desde $33.000, lo que habíamos proyectado era un rebote en tres ondas que se acercara a las medias en el gráfico semanal, ya sea a la de 50, a la de 20 o a ambas, teniendo en cuenta que se cruzarán a la baja en unas 2 o 3 semanas si Bitcoin se mantiene por debajo de $47.000. Esa proyección la habíamos hecho también junto al calendario de subida de tasas de la Reserva Federal. Recordemos que está proyectada una subida de tasas para la semana del 15-16 de marzo y por eso la proyección que habíamos hecho era completar ese rebote hacia las medias móviles durante el mes de febrero y que en marzo, con la subida de tasas, tuviéramos una capitulación que en mi opinión tiene gran potencial de terminar entre 28 y $30.000, donde tenemos la base de un macro rango mínimos del año pasado y una línea de tendencia de largo plazo que data desde el 2020, que creo yo que tiene mucho potencial de servir como soporte. Si nosotros analizamos el precio sin contexto, podríamos decir que esto todavía podría ser el final de una onda B y todavía tendríamos 2 o 3 semanas para completar esa onda C en la zona de las medias móviles, pero no podemos analizar esto sin el contexto geopolítico y macroeconómico actual que tiene a los mercados con muchísima volatilidad. Entonces eso y algunas razones desde lo técnico también, como por ejemplo que Bitcoin en el semanal y en el diario está por debajo de todas las medias móviles, pues realmente no es muy conveniente irse en largo y apostarle todo el capital a que este es el fin de la onda B y vamos a tener una subida en $50.000. Lastimosamente creo que el mercado pende de un hilo. Este análisis técnico perfectamente puede romperse con una noticia que salga con toda esa tensión que estamos viendo en Ucrania, con Rusia y con la OTAN. Aquí hay que tener claros los niveles de soporte y resistencia. Creo yo que este mercado lo que está es esperando un catalizador. Si en las próximas horas o en los próximos días llegan a un acuerdo allá en Ucrania, se relajan las tensiones, creo que el mercado puede pasar de risk off a risk on muy rápido y llevarnos a esta onda C. Y por otro lado, noticias negativas, de pronto una escalada militar podría ocasionar una caída fuerte y llegar a visitar el siguiente soporte, hacer nuevos mínimos para el año y llegar a esta zona entre los 28 y los $30.000 antes de que se dé la subida de tasas de parte de la Reserva Federal. Eso es lo que genera mayor tensión. Pienso yo que si Bitcoin para el momento de la subida de tasas se mantiene entre 35 y $40.000, esa capitulación o ese sacudón puede venir a terminar en esta confluencia de soportes entre 28 y $30.000 en los últimos días de marzo o en los primeros días de abril. El problema estaría en que lleguemos a esa decisión de las tasas de interés con un Bitcoin entre 28 y 30 precisamente en la base de este rango. ¿Cuál sería el riesgo? Que esa capitulación o ese sacudón nos haga ir al siguiente soporte por debajo de $28.000 o $27.000, básicamente por debajo de este rango y esta línea de tendencia. No tenemos otro soporte hasta los $20.000, donde tenemos dos soportes súper importantes. Tenemos la media de 50 periodos en el gráfico semanal, que históricamente, y podemos ver aquí en el gráfico semanal, ha servido como soporte y como base en los últimos mercados bajistas que ha tenido Bitcoin, y adicional a eso coincide el máximo histórico que alcanzó el mercado en el 2017. Entonces 20.000 es una zona de soporte también demasiado sólida y creo que si Bitcoin está pegado a la base o incluso por debajo para el momento de la subida de tasas, esa capitulación puede llegar hasta esos $20.000. Asimismo, y personalmente no creo que pase, pero una escalada militar entre potencias también podría detonar un sell-off que de pronto rompa este soporte y nos lleve a $20.000 antes de tiempo. Creo yo que eso es improbable, pero definitivamente no es imposible. Hay que incluirlo dentro del plan de trading. Por todo esto que hemos hablado, creo yo que no es conveniente estar 100% posicionado en alguna dirección, ya sea 100% metido en el mercado esperando una subida o 100% por fuera del mercado esperando recomprar en 30 o 28, porque también está la posibilidad de que no se dé esa situación. Si Bitcoin se ha logrado extender por encima de 50 para el momento de la subida de tasas, puede que no retroceda lo suficiente como para poder recomprar a un buen precio. Por eso no es bueno estar jugando aquí a los dados, hay que mantener una buena proporción de portafolio en mi opinión. Yo personalmente
tengo ya exposición en el mercado un 70%, solo un 30% en efectivo, que básicamente es mi protección o mi reserva en caso de que vayamos a visitar a los 28.30 en esos niveles de marzo, o incluso en caso de que pase un Black Swan Event, algo inesperado con muchísimo pánico en los mercados y Bitcoin vaya a visitar la media 200 periodos. Como trader de corto plazo estoy quieto en este momento, no estoy en largo precisamente por el hecho de estar por debajo de todas las medias móviles y que no tengo un patrón de reverso concreto y sólido, pero tampoco estoy apostándole a la baja a este mercado, no estoy en corto, he estado siguiendo las tasas de funding de los futuros y las tasas de funding están negativas casi que en todo el mercado cripto, lo cual indica que hay posiciones en corto formándose, incrementándose, y aquí podría aplicar lo mismo. Cualquier catalizador entre comillas positivo que venga de esa tensión de Rusia, que se relajen esas tensiones, podrían ir fácilmente a liquidar esos cortos. Y no quisiera estar en corto y que el mercado haga un short squeeze. Entonces, como trader de corto plazo en este momento no estoy actuando. Como trader swing y con mi portafolio en swing a largo plazo, simplemente esperaría, si llegamos a caer entre 30 y 28, hacer una compra, dejar alguito de reserva en caso de que se dé el peor escenario posible y Bitcoin caiga a los 20. Y en caso de que veamos una subida, como ya estoy 70% metido en el mercado, creo que igual buenas noticias desde Rusia, la subida que ocasionaría estaría limitada por este ABC que hemos trazado en el semanal, y no espero que antes de esa subida de tasas Bitcoin logre posicionarse por encima de las medias en el semanal. Entonces, en caso de que lleguemos a 47, de ese portafolio a mediano plazo liberaría algo de efectivo, cosa que no alcancé a hacer aquí en 46 porque tenía la orden más pegada a las medias móviles. Entonces aprovecharía esa visita a la media para recaudar algo más de efectivo, protegerme tal vez con futuros o con opciones y esperar ese sacudón con la subida de tasas. Y bueno, parceros, eso básicamente era lo que quería analizar con ustedes el día de hoy. Estar muy pendientes a todo lo que esté pasando. Hay mucho FOD en el mercado. Recientemente reportaron un ataque cibernético a muchas entidades oficiales en Ucrania. Entonces, todas estas noticias que vayan saliendo pueden tener un impacto en los mercados. El S&P 500 y las bolsas en general están en modo risk off, están cerca de los mínimos del año. Entonces hay que tener definitivamente mucho cuidado. No creo que sea momento de estar entrando en posiciones apalancadas en largo, porque es evidente que el mercado está en risk off, y en corto tampoco es conveniente porque es también muy factible que vayan a liquidar esos cortos con un mechazo de corto plazo. Y no siendo más, invitarlos a que, si les gustó el análisis, revienten ese dedito arriba, le ayuda muchísimo al canal, que se suscriban si todavía no lo han hecho y que me sigan en las otras redes sociales para más actualizaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.